vamos a pasar a un panel muy pero muy interesante de amenazas cibernéticas emergentes, los desafíos para las empresas salvadoreñas. Es un panel en el cual vamos a hablar mucho de seguridad y mucho de lo que está pasando no solo en el país, sino también concientizarnos en lo que está pasando en el mundo en términos de seguridad informática. Y para ello invito al escenario primero a Carlos Aguiluz. Carlos Aguiluz es subgerente de seguridad de la información y ciberseguridad de Banco Cuscatlam. Por favor, adelante. Carlos, un placer. Sentate donde vos quieras, por acá, por favor. Voy a invitar al escenario a René Rodríguez. René Rodríguez, gerente regional de riesgos transaccionales de Banco Da Vivienda. Muchas gracias. Adelante. Y por último voy a invitar a Nelson Nájera, jefe de infraestructura y soporte de Grupo Pale. Nelson, un placer. Bueno, a ver, quiero darles un poco de contextos. Estamos en un mundo de amenazas cibernéticas que representan cada vez más desafíos para las empresas salvadoreñas, para las empresas mundiales. Hoy en día se habla de ransomware, hoy en día se habla de phishing, de muchas vulnerabilidades. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, no solamente en lo que tiene que ver con protección informática en sí, sino también con concientizar, me imagino, a todo lo que es la empresa, a todo lo que es la organización en este tipo de recaudos. La primera pregunta que quería hacerles es ¿cuáles son las principales amenazas cibernéticas emergentes que enfrentan las empresas del país, las empresas salvadoreñas en particular hoy? Arrancamos con el que quiera. Buenas tardes. Pues Nelson. es interesante conocer y saber cuáles son las tendencias emergentes que estamos teniendo como empresas. A decir verdad, las amenazas emergentes prácticamente están las mismas, pero ahora vienen potenciadas. Potenciadas debido a la inmensa amenaza que tenemos ahora con la pandemia, también lo que es la tecnología como tal, los dispositivos. Sabemos que tenemos ransomware, que tenemos spam, que tenemos unas infinidad de amenazas, pero ahora creo de que como que le han subido un poquito más la potencia, y esa es la tendencia que tenemos en las empresas y desafíos que debemos de mitigar como profesionales en informática, y creo que es importante que hagamos conciencia, porque muchas de las cosas que suceden en las empresas es por desconocimiento. Porque no hay una cultura de informar la tendencia que viene, la tendencia que está en el mercado, la tendencia que está en nuestro derredor. Y ese quizás es el foco principal de las amenazas emergentes que estamos teniendo como en todo lugar, como empresa, como persona, como en nuestro hogar, como en todos lados, es una tendencia bien alta. Carlos, René, ¿quieren complementar? Sí, complementando lo que Nelson comenta, yo dividiría este tema, lo dividiría en dos: amenazas para empresas y amenazas para personas. Para empresas, lo más fuerte que tenemos en este momento es el ransomware. De hecho, hay estudios de KPMG, de Gartner, que nos indican que en los últimos 3 años esto ha crecido más del 60% en nuestra región. Los temas de ransomware, es decir, secuestro de datos para las empresas. Claro. Y por el otro lado también tenemos para las personas todo el tema de la ingeniería social habilitado por phishing, farming y otro tipo de tretas que utilizan estos defraudadores para efecto de engañar y sustraer información de los clientes, especialmente se concentran bastante en la banca, porque obviamente ahí está la plata, ¿no? Entonces, sí, desde los últimos años, el primer gran evento en la banca lo tuvimos, no que fueran los primeros, pero con la intensidad que lo tuvimos fue en 2021 y no ha parado.
Sí, no ha parado este tema y eso es lo más fuerte que tenemos en este momento y son las dos grandes amenazas. Por un lado, las empresas con ransomware y por el otro lado, las personas naturales, nosotros con amenazas de ingeniería social, phishing, farming, entre otras cosas. Carlos. Sí, definitivamente coincido con que ahorita, antes hablábamos de virus, hablábamos de malware, ¿verdad? Que era lo tradicional, de denegación de servicio, pero hoy en día definitivamente todo se está migrando más al ransomware, que ya no hablamos de que nos enfrentemos a script kiddies que están ahí haciendo un pequeño experimento, ¿verdad? Sino que estamos hablando de ransomware as a service, como se ha visto en muchos estudios, es decir, son empresas ya dedicadas a la ciberdelincuencia, ¿verdad? Y tanto para el ransomware como para el phishing. Esto conlleva a que la cantidad de sitios de phishing que pueden levantar hacia una empresa, por ejemplo, para suplantarle la página web pueden ser cientos de sitios, ¿verdad? O sea, ya no estamos hablando de una infraestructura pequeña, ocupan call centers, ocupan ya toda una infraestructura para poder hacer estos ataques. Y dado que las empresas se están protegiendo cada día más de una forma fuerte en términos de, qué sé yo, comprar herramientas que eviten la denegación de servicios, de usar servicios en la nube mejor protegidos, entonces el enfoque va siempre hacia las personas, que es el eslabón más débil. Siempre la ingeniería social y de esa forma logran siempre engañar a cierto segmento, por lo tanto lo mejor que podemos hacer es la concientización para que todos estemos claros cuáles son estas amenazas, hacia dónde se están moviendo, que la motivación es principalmente económica, ¿verdad? Y que eso hace que sean más robustos en la intensidad en la que hacen los ataques, por la rentabilidad que tienen, y a eso hay que prepararse. Y en el caso de ingeniería social, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que ven en relación a la banca? ¿Cuáles son las trampas más comunes en las que cae la gente? Principalmente todas las modalidades del phishing, ¿verdad? Phishing, que normalmente lo hacen por correo, luego smishing, que es a través de SMS, o phishing también, que es voice phishing, ¿verdad? Hacen llamadas tripartitas, donde ponen una grabación que suena idéntico a la institución que quieren suplantar, y de esa forma la gente, pensando que está en el sitio de confianza, le empiezan a hacer preguntas que las organizaciones financieras nunca harían, como por ejemplo, deme su usuario y password de la banca digital, o deme su número de tarjeta más el código de seguridad que está atrás y la fecha de vencimiento, y una serie de preguntas donde básicamente le terminan confundiendo a las personas, y al no estar conscientes terminan, digamos, siendo parte de este tipo de ataques. René. Sí, en el phishing, otra vez lo vamos a dividir en dos, el activo y el pasivo. ¿Cuál es el activo? El activo es cuando el cliente recibe una llamada, que lo hemos tenido en toda la región, ¿sí? Una llamada en la cual, como decía Carlos, hay un speech muy bien armado de unas personas que montan call center, parece increíble, pero es cierto, que montan call center para este tipo de situaciones de fraude, se hacen pasar por un banco o por una institución con un speech, con un guión muy bien montado, y hacen que el cliente de manera activa, por eso le llamamos activo, entregue sus datos. Pero también tenemos el pasivo. El pasivo es cuando el cliente no le llama a nadie, pero sí recibe un mensaje por correo electrónico, recibe un mensaje por SMS, por cualquier red social. Y el pecado del cliente es darle clic a un vínculo, porque ese clic lo que hace es que o el equipo se infecta o lo lleva a un sitio que tiene todo el look and feel, todos los colores de un banco, y a partir de ahí pues se empiezan a extraer la información. Por eso es que cuando tenemos este tipo de casos y entrevistamos a los clientes para entender qué pasó, el cliente lo que dice es que yo no he entregado a nadie, y tiene razón, él de manera activa no ha entregado información, sin embargo sí ha seguido un vínculo, y ese es básicamente la forma más fuerte que estamos viendo en toda la región centroamericana y muy buena parte de Sudamérica. ¿Hay alguna modalidad en particular en el país que ustedes están detectando en este sentido?
Esta precisamente. Esta precisamente, en particular. Sí, y de hecho no necesariamente, el mensaje engañoso, el inicial, no necesariamente viene haciéndose pasar por un banco. Puede venir como tu cuenta de Netflix Claro. tiene esta situación, tu cuenta de Spotify tiene esta situación, tu cuenta de Prime Video, lo que tengamos. Desde en contextos mucho más informales incluso. Claro, yo estoy trabajando y me llega el mensaje y pues una característica que tienen todos los ataques de ingeniería social es que siempre el ingeniero social busca poner al cliente en una situación de apremio. Obviamente llega el mensaje, si dice el mensaje, tu cuenta está en riesgo, pues si quieres protegerte o quieres hacer algo, dale clic acá. Sencillo, ¿no? Yo le doy clic, a veces no pasa nada, fue un error, algo pasó, o sí me lleva a un lugar donde el defraudador me extrae la información. Pero esa es la tendencia más fuerte que tenemos. Para Nelson, para quien quiera comenzar a responder, ¿cómo se pueden preparar las empresas del país para responder de manera eficiente ante un ataque? Recibir un ataque, ¿cómo respondemos a eso? Sí, yo quería comentar algo sobre el phishing. Y lo que mencionaban los compañeros acá es que pues es algo que engaña a cualquiera, ¿verdad? Pero ahora vienen un poquito más, van más allá. Por ejemplo, cuando trabajan en ingeniería social, se enfocan en personas estratégicas de la empresa. Y no solamente Claro. por medio de correo, porque hay situaciones en las que mandan el correo específicamente a los que pagan, a los que sueltan la plata a los proveedores. Y mandan un correo diciendo, como que el CEO manda el correo diciendo, se te olvidó pagar, ¿sí? Y el problema es la desinformación de los usuarios, muchas veces, porque solo miran el nombre, y con el nombre no miran el dominio. Claro. Entonces ahí se engañan y pueden contestar, y ahora lo que ha incrementado un poquito más lo que es el engaño, la ingeniería social, es que responden, y tras esa respuesta, por ejemplo, yo no soy el que pago, es fulanito de tal, le llega el correo al otro fulanito de tal, ¿sí? Entonces, ahí viene una cadenita, y antes el phishing pues solo mandaba la carnada, ahora no, es un seguimiento, y también con la tecnología que tenemos ahora, con los dispositivos móviles, también tenemos otro problema, porque también hay un canal por donde ingresan también los trabajadores de ingeniería social por un video, por un enlace que lo manda a un enlace ficticio. Y muchos dentro de las empresas están cayendo en este tipo de situaciones, que le dan clic y con ese clic ya capturaron sus datos, ya hicieron ingresar un malware, ya ingresaron un ransomware, y eso es ahorita la tendencia que están trabajando por medio de ingeniería social, y mucho más ahora con el trabajo desde casa. En el trabajo desde casa hay veces tomamos o pasamos por alto la seguridad dentro de los equipos que trabajan desde la casa hacia la oficina. Me imagino que la pandemia fue un cambio o patear un tablero en este sentido, ¿no? Ha cambiado por completo el panorama en términos de seguridad, no solamente por el trabajo en casa, sino también por otros factores. No sé si ustedes lo han vivido en sí. Sí, de hecho ha cambiado y ha cambiado mucho. Antes nos preguntabas cómo nos protegemos, ¿sí? Y la protección va primero a la institución misma. Las instituciones, y no solo la banca, sino que básicamente todas las instituciones, estamos haciendo inversiones importantes en temas de ciberseguridad, porque ya nos dimos cuenta, bueno, de hecho ya nos habíamos dado cuenta, yo estoy seguro, pero ahora lo hemos entendido mejor, que el cliente está con nosotros por la confianza, porque confía en nosotros, porque nos entrega información con base a confianza. Y esa confianza, como todas las confianzas, cuesta tenerla, ganarla, y es muy sencillo de perderla.
Entonces nos hemos dado cuenta de eso y básicamente estamos haciendo inversiones importantes, protegiendo nuestros perímetros de informática, protegiendo nuestras, en el caso de la banca, nuestras bancas en línea. Pero no solamente eso, también estamos cada vez más dando capacitación a nuestros clientes y usuarios. De hecho, hace unos días, Carlos y yo, desde Avanza, que es nuestra asociación de bancos, estuvimos también participando en básicamente una conferencia de prensa donde a los clientes estábamos dándole los tips, los consejos para no caer en este tipo de situaciones. Entonces, al final, dos vías. Uno, la protección propia de los bancos y de las instituciones en general, no solamente bancos, sino que también la protección de cara al cliente con la educación que al cliente damos. Y por supuesto, en el futuro las instituciones ya vamos viendo, porque si pudiéramos resumir todas estas amenazas, el defraudador siempre va por atrás del usuario y la contraseña. Esa es la llave. Yo tengo usuario y contraseña y estoy hecho. Ahora también los one time password o los tokens, ¿sí? Pero ¿qué estamos trabajando para eso? Ya hay instituciones que estamos trabajando para volvernos passwordless, ya no pedirles password a los clientes. Eso será un cambio muy grande donde iremos evolucionando porque ya hay forma de asegurar la identidad del cliente sin una contraseña. De hecho, la contraseña ya nos está estorbando de alguna manera y vamos hacia ser instituciones passwordless. Carlos, ¿qué estrategias están elaborando? Creo que es importante también, adicional a esto, tener la ciberresiliencia, es decir, poder hacer planes. ¿Qué sucede cuando, si viene el phishing? ¿Qué sucede si viene el ransomware a la empresa? Es decir, no hasta que llega a empezar a pensar qué vamos a hacer, sino más bien generar planes de continuidad de negocio, y hacer playbooks, un libro de jugadas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer en caso de? ¿Cómo voy a manejar la comunicación con los clientes? ¿Cómo voy a manejar la comunicación interna? ¿Cómo voy a manejar a nivel de qué medidas voy a implementar? ¿A qué proveedores voy a llamar? Todo ese tema nos permite reaccionar rápido y aquí se trata de tiempo, ¿verdad? En la medida que somos ágiles para poder tomar medidas de protección en el momento que está pasando, es como si, digamos, poniendo el ejemplo en lo físico, hasta el momento que se levanta un incendio empezamos a ver si teníamos salidas de emergencia y empezamos a ver si teníamos extintores. No funciona así, ¿verdad? De la misma forma en la ciberseguridad tenemos que tener ya todas estas medidas implementadas, ya listas para que cuando suceda poder desplegar nuestro plan y probarlo también periódicamente para ver que funciona, ¿verdad? De esa forma podemos estar también contribuyendo para eso y luego, importantísimo, como todo, la comunicación, ¿verdad? La comunicación hacia los clientes, la comunicación interna, que todos sepamos cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad, que el cliente sepa a dónde acudir, a qué número llamar en caso de que le suceda algo, ¿verdad? Todos tenemos que saber lo que tenemos que hacer y de esa forma vamos a poder responder de una mejor forma. Porque no se trata de, ¿será que va a suceder? ¿Será que va a haber un próximo terremoto en El Salvador? Todos sabemos que aquí tiembla. Entonces aquí todos sabemos de que esto va a llegar. Debemos estar preparados para cuando llegue, punto. No es que tal vez no me llega. Muchas veces se creía de que las empresas en El Salvador quizás no le pasaba lo mismo, ¿verdad? Y creo que en los años que han pasado nos ha demostrado que otros países vecinos han tenido ataques bien grandes hacia los cuales tenemos que estar preparados. Nelson. Bien, creo que ellos mencionaron algo importante, que es un plan de recuperación. Claro. Eso es sumamente importante dentro de nuestras empresas, pero crear políticas, crear procedimientos y probarlos, que es lo importante, porque muchas veces tenemos un plan de recuperación antidesastres, anti este tipo de situaciones, pero nunca lo hemos probado. Nunca nos hemos dado cuenta si en realidad funcionan. Entonces, es importante también la concientización de los usuarios y tener campañas a nivel interno, como decía René,
de poder capacitar al personal, de poder saber qué hacer ante un ataque. Nosotros dentro del laboratorio hacemos conciencia a los usuarios y cuando ven algo sospechoso, pues nos lo reportan y nos dicen, mire, este correo, esto que me ha salido, ¿es real o es, ellos dicen, es un virus? Pero la concientización dentro de los usuarios es sumamente importante y tener las políticas dentro de la empresa que estén bien desarrolladas, que estén bien planificadas, es importante. Y en esa tarea de concientización, de aprendizaje, de enseñar, ¿cómo se trabaja a nivel interno y a nivel externo? ¿Cómo se trabaja con el usuario del banco, pero a veces también con ese eslabón o ese punto tan interesante para la ingeniería social, que es la persona que trabaja dentro del banco y que es un punto débil de la institución? Bueno, se debe realizar toda una campaña, todo un programa de capacitación, ¿verdad? Es algo que tiene que estar bien estructurado desde el inicio del año. Cuáles son los mensajes que les vamos a pasar, hacerles periódicamente capacitaciones con exámenes también para asegurar de que, porque muchas veces puede que llegue por correo comunicaciones, aquí está el mensajito de que es phishing, pero nadie lo lee, ¿verdad? Entonces hacer también cosas más dinámicas, por ejemplo, durante la mañana se puede hacer un evento así como este conversatorio más informal, donde se pueda abordar, qué sé yo, cada 15 días temáticas de ciberseguridad u otros cuestiones interesantes para la empresa, mandar por otro lado los correos periódicamente, hacer la compra de alguna herramienta que sirva para eso, ¿verdad? Hay herramientas que ponen juegos, que ponen cosas interactivas, envía el correo, pero tiene que actuar el usuario, no solamente lo leo y lo borro, ¿verdad? O lo leo y no comprendo, sino que puede que tenga, qué sé yo, una pregunta, el correo, donde el usuario tenga que darle clic a si es verdadero o falso algo y de esa forma lo va volviendo más ameno, más interactivo, apoyarse mucho de las áreas de comunicaciones y de mercadeo también internas, porque son expertos en cómo transmitir los mensajes y cómo hacer de que esto que suena un poquito técnico no sea tan duro para el usuario final, ¿verdad? Porque a veces, no sé, ¿será que todos comprenden lo que es phishing? Para los que estamos sentados aquí todos lo tenemos claro, ¿verdad? Pero para el usuario final, si yo hago una encuesta en la calle, ¿será que saben de esos términos? Entonces hay que buscar un lenguaje que sea más fácil de comprender para todos. Y también las campañas externas, ¿verdad? Esas se hacen a través también de los equipos de comunicaciones y siempre buscando todos los canales, todas las formas de llegarle a los usuarios. Hay personas que solo miran redes sociales, hay otros que escuchan radio y TV, hay otros que ven prensa, entonces buscar cubrir todos los medios, todos los canales para que de esa forma el mensaje pueda llegar, ¿verdad? Aquí recordemos, las amenazas se están volcando hacia los usuarios, se están yendo hacia la ingeniería social. ¿Y qué es la ingeniería social? Bueno, pues el arte de engañarnos, ¿verdad? A través de este tipo de ataques, y en la medida que todos conozcamos esto, vamos a estar mejor protegidos. No solo se trata de tecnología, no solo se trata de política, sino también personas, procesos y tecnología. Parte del componente son las personas. Sí, ahí es importante la cultura de prevención. Claro. Tanto al interior de la institución, Carlos ya lo comentó, pero también hacia afuera de la institución. Y, a ver, en la banca normalmente uno se imagina al banco y como un ente muy ordenadito, muy estiradito y demás, ¿no? Esa es como la figura que normalmente se tiene de los bancos, siendo honestos. Y hay que salirnos de ahí. De hecho, en Davivienda estamos haciendo un esfuerzo por eso ya hace algunos años, y nuestra campaña de concientización a los clientes está enmarcado en algo que le llamamos la tía segura Davivienda. La tía segura Davivienda es una señora como de entre 50 y 60 años, que puede ser la tía de cualquiera de nosotros, que da consejos, tips rápido, y siempre tiene un dicho: cuidado mi hijo, y da el consejo, cuidado con las llamadas, cuidado con los mensajes, cuidado con esto, y se ha logrado posicionar en la cabeza del cliente, ¿sí? Porque el consejo que dan no tiene,
Es una señora cualquiera, llamémosle de esa manera, que está en su casa y que recibe una llamada y que le dicen, tía, deme los datos de esto. Y que ella le dice, no, mijito, a mí en la vivienda ya me dijeron que, y se da el consejo. Entonces hay que buscar medios para salirnos de la zona que normalmente nos conocen e ir a esa parte, utilizándolo, aunque el tema no es jocoso porque puede volverse una situación complicada, pero hice por el lado jocoso porque normalmente entra el mensaje más sencillo que hacerlo de manera así muy cuadrada y formal, ¿no? Eso. Sí, importante lo que acaba de mencionar, una señora, una tía, y eso es lo que nos está pasando en nuestra sociedad. Yo veo que ellos se enfocan más al público en general. Nosotros como laboratorio es a lo interno. Protegernos un poquito más de lo externo hacia adentro. Claro. Ellos como que se enfocan un poquito más al público en general. Y yo sé que por ser banca pues es importante, pues, y la seguridad que nosotros tenemos también para depositar nuestro dinero es importante. Pero hay algo que yo quiero mencionar y es respecto a los señores que muchos tenemos dentro de nuestras empresas y no digamos en nuestra sociedad, donde están utilizando ya dispositivos móviles, tablet, smartphone, donde, por ejemplo, descargan un juego y dentro de ese juego están inyectando algún virus y los señores solo le dan siguiente, Claro. siguiente. Y eso impacta dentro de nuestras empresas, impacta dentro de nuestro hogar, impacta dentro de nuestra sociedad, porque es por desconocimiento que ellos le dan. Y muchas veces los juegos dicen otra vida, y ellos le dan y es un costo, y ahí se va. Pero cuando nosotros vemos un ransomware dentro de nuestra empresa, los dispositivos móviles son una amenaza para la empresa. Si no tenemos seguridad, si no tenemos protección y si no tenemos un plan para poder mitigar esos huecos de seguridad, podemos caer en muchos atentados de personas malintencionadas que pueden, bueno, tenemos los ejemplos ahí aún de nuestro país amigo, pues, que Costa Rica, todos sabemos el caso y pues también podemos llegar nosotros a correr el riesgo si no cuidamos esos huecos de seguridad que tenemos. Recién René mencionaba dirigir el mensaje a un determinado público, la tía, por ejemplo, ¿no? ¿Ese es el sector etario más vulnerable? Porque muchas veces se suele suponer que la gente joven sabe de seguridad o no cae en estas trampas y quizás sí. Yo quisiera, justamente en eso estaba pensando ahora que estaban hablando de esto. Yo sí tuve la oportunidad de ver datos reales de casos y ver cómo se comportaban los usuarios. Y para mi sorpresa, que yo también creía que era la gente mayor los únicos que podían caer y los jóvenes venían con el ADN de la tecnología, para mi sorpresa no fue así. O sea, había un buen grupo de adultos jóvenes que también están cayendo. Entonces, no nos dejemos pensar de que el sector vulnerable sea solamente la gente mayor. A veces ellos tienen miedo y no le dan clic y a veces el joven es más temerario y le puede dar clic, ¿verdad? Entonces, realmente con datos puedo decirles que es como una curva donde el mayor segmento estaba entre los 30 y los 50 más o menos, de la gente que caía. Ya de ahí un poquito menos, me imagino que dependerá también de los usuarios, ¿verdad? Del sector financiero, y el otro pequeño, pues de la gente ya súper adulta, ¿verdad? Pero siempre están cayendo jóvenes. Entonces, yo creo que depende de los gustos y preferencias de cada quien. O sea, poder darle clic a un sistema operativo fácil de usar como un iOS o un Android OS, no es saber de tecnología, ¿verdad? Eso no es saber de tecnología, poder usar una tablet o poder usar... eso es simplemente el sistema operativo lo pusieron suficientemente fácil para que hasta un bebé lo pueda ocupar. Pero las amenazas de las que estamos hablando y la tecnología que hay detrás no necesariamente lo maneja
las personas jóvenes. Dependerá de los gustos y preferencias de cada quien, y puede haber jóvenes que yo he tenido casos de gente que es reiterativa y es muy joven y se le ha capacitado y se le olvida, porque como que tienen una tendencia a el dedito fácil, ¿va?, a darle clic a todo, a darle, o sea, no leen y solo darle clic. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? O sea, todos estamos realmente vulnerables ante este tipo de amenazas. Sí, ¿sabes? Yo tengo en casa un espécimen de 26 años, mi hijo, ¿no? Fácil, el 80% del tiempo de mi hijo, del tiempo libre de mi hijo, pasa en redes sociales. Claro, claro. Y es así, ¿no? Esa es la realidad. Y este tipo de mensajes y de amenazas, los tipos que andan haciendo esto son muy inteligentes y saben que la gran mayoría de personas andan ahí. Entonces tiran el anzuelo ahí. Y puede estar en un mensaje que, si yo lo veo sin contexto, es un mensaje totalmente inocente. El problema es lo que lleva adentro y lo que me empiezan a preguntar y lo que me empiezan a extraer información. Entonces, cuidado con eso. Y de repente hemos olvidado también, y de repente los que trabajamos en la banca tendemos a tener ese sesgo, pero también no hay que olvidar de los jóvenes y pequeños que tenemos en casa que tienen acceso al internet. Y que no solamente hay amenazas de tipo dinero, ojo, sino que también hay amenazas de todo tipo en redes sociales, de personas haciéndose pasar por jóvenes que no necesariamente son jóvenes para contactar a otros jóvenes. Y ahora ya no solo a señoritas, sino que ahora es parejo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con nuestros jóvenes, con nuestros niños, y hay que llevar aún la seguridad a casa, con cultura de prevención y con herramientas que se pueden también tener en casa para prevenir. Nelson, ¿tu espécimen cuánto tiene? Tiene 21. Tiene 21, bueno. Sí. No, y de hecho, prácticamente todos pasan solo en las redes sociales. Hay veces Claro. ni caso hacen por el hecho de que las redes sociales como que los capturan y como que se centran tanto, y toda la seguridad para ellos pasa por alto. Y eso es también algo que dentro de las empresas está sucediendo. Y si yo les preguntara si hay alguien dentro de las empresas que no tenga un celular, por cualquier departamento, cualquier área, todos tienen un celular y todos los van a ver, tal vez en la hora de almuerzo, viendo su celular. Y ese es un riesgo. Entonces, dentro de las empresas tenemos ese reto. Y aparte de eso hay que, y yo vuelvo a mencionar lo que los compañeros, ellos van más al público. Nosotros dentro del laboratorio lo vemos más seguridad interna, con nuestros usuarios internos. Pero como empresa debemos de cerrar o tener un poquito el chorro cerradito, de tener buenas prácticas, de mantener actualizados nuestros sistemas. Ahí viene otra área, poder manejar contraseñas, una cultura de contraseñas seguras, porque dentro de tal vez muchas empresas tal vez no tienen ni un doble factor de autenticación, y ahí cerramos una brecha. Pero también está la tecnología. Muchas veces les dan acceso a los usuarios a poder conectarse a la red de la empresa, y ese es un hueco de seguridad. Como menciono, dentro de las empresas hay que mantenernos actualizados conforme también la ciberseguridad va actualizándose, porque así como se actualiza la tecnología, claro, también la ciberseguridad también se va actualizando. Estos amigos malintencionados también están buscando más estrategias para engañar a personas que uno, como menciona él, o sea, no estamos exentos, o sea, todos, desde niños, jóvenes, y muchas veces dentro de las empresas les damos hasta la computadora a los hijos para que jueguen, y es de la empresa. Entonces tenemos que abarcar muchos aspectos dentro de la seguridad, dentro de nuestros hogares, nuestras empresas, nuestra familia, nuestros hijos, ¿cómo es? ¿Cómo es
su espécimen. O sea, todos tenemos, creo que todos aquí tenemos uno que en diferentes edades todos tienen su riesgo y hay unos que son más altos. Me gustaría saber por Solo favor, Carlos. para agregar cómo podemos protegernos también a lo interno de la empresa, a los usuarios sobre este tema y algo que no podemos hacer usualmente con los clientes externos, eso no aplica ahí, pero a lo interno sí podemos es hacer campañas de phishing éticas, por decirlo así, donde nosotros mismos enviamos correos y vamos midiendo quién está cayendo, quién no, y de esa forma logramos concientizarlo, ¿verdad? Porque va a haber gente que le va a caer el primero y va a fallar, y luego va a caer el segundo y quizás volverá a fallar, pero ya tal vez después de un tercer o cuarto mensaje ya va comprendiendo cómo es esto. Entonces sí podemos hacer otro tipo de estrategia a través de estas herramientas que son productos también del mercado que existen para poder medir, llevar métricas de cómo está la cultura en estos temas. Me gustaría conocer cuáles son las implicancias legales, las cuestiones de regulaciones existentes en El Salvador en relación con las amenazas cibernéticas y cómo afecta justamente esa parte legislativa a las empresas en la lucha, ¿no?, contra los cibercrímenes. Sí, en realidad varía un poco de acuerdo a cada sector, ¿verdad? Pero tenemos la ley de delitos informáticos y conexos, que digamos que es una de las leyes de alto nivel, pero luego tenemos a su vez regulaciones que pueden variar dependiendo del sector y también está la política de ciberseguridad que ha implementado Presidencia de la República, que de alguna manera también menciona algunos aspectos relacionados con la infraestructura crítica, ¿verdad? Y entre esta infraestructura crítica estamos hablando de telecomunicaciones, sistemas financieros, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay un marco regulatorio que va año con año, creo, progresando, ¿verdad? Tenemos a nivel del sistema financiero la norma NRP 23, que es básicamente una norma relacionada con la seguridad de la información y el manejo de los terceros también como parte importante, porque no solo ahora las empresas no son un silo, ¿verdad?, sino que también trabajan con terceros que puedan operar cierta información. Y luego tenemos otra normativa que es la NRP 32, que es de ciberseguridad, pero todas estas normas también a su vez se basan en los estándares internacionales, que se dio la ISO 27001, la NIST o la ISO 27032 de ciberseguridad, y creo que todos podemos de alguna manera aplicar eso en las empresas, pero ¿cuáles son las implicaciones legales de todo esto? Claro. Lógicamente hay multas, hay temas donde algunas de estas regulaciones hablan también de cómo la empresa tiene que responder en caso de que no implemente un programa robusto de ciberseguridad o un programa robusto de seguridad de la información. En la medida que las empresas no se apeguen a estos estándares internacionales. A ver si podemos modificar el audio. Sí. Ahí está. Y no inviertan lo suficiente en ese tema de la ciberseguridad, pues le va a tocar también sufragar los gastos relacionados con los clientes, con las fallas que tengan. Entonces, importante hacer una inversión preventiva, ¿verdad? Porque pueden haber multas y temas definitivamente hasta de ley. Sí, el marco regulatorio en El Salvador ha venido evolucionando. No solamente el marco específico, como Carlos decía, para la banca como tal, y no solo la banca, el sistema financiero, porque el sistema financiero no solamente es banca. En el país tenemos cajas de crédito, bancos de trabajadores, entre otros. Ha venido evolucionando, pero también las leyes generales. Antes, yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar en esto y nos tocaba en algunos casos judicializar, porque toca judicializar temas, prácticamente todo era tipificado como estafa. Y no había otra forma para tipificarla. Ahora no, ahora ya tenemos una ley de delitos informáticos donde a mí me pueden, lo digo así, meter preso, enjuiciar, procesar por un delito informático.
por ejemplo, difamación informática, por sustraer información de personas o de empresas de manera irregular. Ya existe la regulación y las leyes para hacer esto. Localmente creo que todavía nos falta muchísimo. Sí, todavía estamos en pañales en este tema. Creo que no hay cultura todavía de este tipo de temas en nuestra población. Que hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho en cuanto a este tipo de regulaciones y a la conciencia que debe de haber para la protección, porque al final la protección, si bien es cierto, las instituciones tienen una responsabilidad que es clara, pero al final la responsabilidad termina siendo mía como usuario. Claro. Porque a mí se me ha asesorado, a mí se me ha enseñado y se me han proporcionado herramientas para protegerme. Nelson. Sí, si bien es cierto, como país hemos venido evolucionando en estos tipos de leyes, porque como mencionaba René, antes era solo estafa y ahí lo tipificaban todo. Ahora con la ley contra el crimen informático, pues está detallado varios aspectos que forman parte de lo que vivimos día a día en la ciberseguridad y que van desde delitos contra robo de información, que puede ser penalizado con desde 1 hasta 12 años. Yo estuve viendo esta ley y esta ley está basada prácticamente en penalidades legales y que ahora, pues, si alguien comete un fraude, usted lo puede denunciar. Usted puede decir, mire, él me capturó mi información y si usted se da cuenta, lo puede denunciar y puede ir hasta 12 años preso. Pero como país nos falta mucho. Nos falta mucho evolucionar en esta área. Bueno, esta ley creo que fue presentada en el 2021 y fue publicada en el Diario Oficial y antes no existía. Ahora como país vamos evolucionando y preocupa el hecho de que todos los sistemas a nivel nacional, todo se está centralizando. Y si no hay una ley que proteja, también nosotros como ciudadanos estamos con riesgos. Entonces, eso es algo que como país vamos evolucionando. Sí nos falta mucho aplicar muchas normas internacionales. Como nación, como país, como ente regulador, le falta un poquito más a poder concientizar a toda la ciudadanía, como campañas así como hace el banco, y que todos en general podamos ser conscientes de que estamos subidos en el mismo transporte. Estamos en el mismo barco. En el mismo barco, correcto. Así es. Exactamente. Entonces, eso es importante que todos como salvadoreños tengamos esa conciencia. Estamos pasaditos de tiempo, pero me gustaría una reflexión final de cada uno de ustedes, al menos 30 segundos, en lo que tiene que ver con la problemática que hemos tratado en este panel de lujo. Bueno, yo creo que la parte para mí importante es la concientización, la cultura, ¿verdad? Y todos tienen que venir desde la directiva, ¿verdad? De poder estar claros de que tienen que hacerse inversiones adicionales para poder ir mejorando y madurando, porque son riesgos emergentes que requieren nuevas inversiones, y la parte de la cultura tanto hacia los colaboradores como hacia las personas del público en general, ¿verdad? En la medida que todos comprendamos estos riesgos, estemos claros por dónde está yéndose el cibercrimen, realmente vamos a poder reaccionar y vamos a poder evitarlo, ¿verdad? Todo empieza porque las personas realmente estén súper conscientes de no darle clic a ciertos sitios, de no dejarse asustar por cualquier mensajito que reciba, porque puede ser falso, ¿verdad? En la medida que todos lo tengamos eso bien claro, creo que podemos estar mejor preparados. Gracias. Yo creo que no hay que satanizar las cosas. ¿Sí? A lo que me refiero es, acá yo puedo venir a decirle, vean que tengan cuidado aquí, tengan cuidado allá, pero no se trata, porque si no, no haríamos negocios. Claro. Si no, no se trata de eso, ¿sí? Más bien se trata de que yo debo de estar consciente de dónde están las reglas, hasta dónde, qué es lo que yo no puedo entregar. Y hace un rato hablábamos, por ejemplo, de preguntas que es lógico que el banco nunca me va a hacer. Por ejemplo, dame tu contraseña. ¿Y para qué me la está pidiendo si es el banco?
¿cierto? O dame tu número de tarjeta de crédito completo. No, no tiene sentido. Entonces, más bien yo debo de saber qué es lo que está ocurriendo, educarme, estar consciente y actuar en consecuencia. Más no, porque si no, como digo, no se trata de encerrarnos, porque el mundo sigue avanzando y no se va a detener. Y lo que toca es concientizar, aprender y aplicar. Nelson, unas palabras finales. Bien, creo que si nosotros nos preguntamos, ¿podemos eliminar los virus, los spam? Es imposible. No podemos. Es imposible. No, es imposible. Eso están y van a estar durante mucho tiempo y vienen aún más fuertes todavía con la tecnología, y lo que tenemos que hacer es concientizarnos personalmente y tener la seguridad de que por mínimo que nosotros pensemos que sea, aplicarlo en nuestros dispositivos. Hay muchas veces nosotros dejamos un celular y lo dejamos ahí tirado y cualquiera lo puede agarrar, y tal vez tenemos fotos de nuestras tarjetas. O sea, hay una concientización que debemos de hacer en cuanto a ciberseguridad y que aplica en nuestras empresas, en nuestros hogares, en nuestra vida personal, con nuestros espécimen, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que la concientización en cuanto a este tema es súper importante, y que nosotros todos podamos tener ese sumo cuidado. Carlos, René, Nelson, ha sido un verdadero placer que estén con nosotros. Por favor, un aplauso para este panel de lujo que hemos tenido. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con nuestras charlas. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer.